Génesis de la Ley 70 de 1993. A los señores presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente, les solicitamos que se sirvan a acercarse a la mesa para la proclamación. Para comenzar, la Constitución de 1991, a diferencia de su antecesora, dio cabida a conceptos como pluralismo, democracia participativa y Estado social de derecho con todo lo que esto implica y el reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la nación. A partir del artículo 7 de la Constitución del 91 se consagró la adopción del discurso multiculturalista por parte del Estado. Antecedentes del artículo 55 transitorio de la Constitución Política de Colombia de 1991. Es preciso aclarar que a través de este artículo emergió lo que hoy en día es el concepto de comunidades negras. La Comisión de Derechos Humanos, que incluía la Subcomisión de Igualdad y Carácter Multiétnico, donde se discutían temas referentes a la igualdad de origen, la raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política y posición económica, fue el lugar donde se dio la discusión sobre la diversidad cultural de la nación, que finalmente concluyó con la presentación de la Asamblea Nacional Constituyente de la propuesta general titulada de los pueblos indígenas y grupos étnicos por los delegatarios Orlando Falls y Lorenzo Muelas Hurtado. Fueron 53 propuestas remitidas de manera oficial a la Asamblea Nacional y 370 proyectos presentados a las mesas de trabajo y las conclusiones de las comisiones preparatorias relacionadas con el reconocimiento a la diversidad cultural. Argumentos para la construcción de la propuesta del artículo 55 transitorio. Por un lado, el primer argumento fue el hecho de dotar de un tratamiento jurídico especial a estos pueblos, buscando rectificar los errores históricamente cometidos contra los negros e indígenas, quienes fueron excluidos de la vida política nacional, siendo satanizadas sus culturas y convertidas en la razón de su propio castigo. Por otro lado, la segunda razón se basaba en que el hecho de dar un espacio jurídico, político y geográfico a los pueblos indígenas y demás grupos étnicos para reproducir su cultura ayudaba a remediar la responsabilidad que se tiene con sus descendientes, quienes como consecuencia de su historia discriminatoria y violenta contra sus comunidades, habían sido reducidos a una vida de sufrimiento, atraso, exclusión y miseria. Luego de haber sido presentados todos los argumentos, fue puesto a consideración de la Comisión Segunda de la Asamblea Nacional Constituyente el articulado de la ponencia. En principio, solo se hablaba de los grupos raizales del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como grupos nativos, y esto dio como origen el artículo 310 de la Constitución Política, que plantea la necesidad de proteger la identidad cultural de las comunidades nativas. Sin embargo, posteriormente con el artículo 55 transitorio, abrió las puertas a construir una etnicidad de las comunidades negras étnicas del Pacífico. Además de eso, este artículo no solo tuvo en cuenta la etnicidad de las comunidades negras del Pacífico, también posibilitaba que les sean entregadas tierras para que estos mantengan su cultura. Es así como surge el artículo transitorio a través de las deliberaciones de la Asamblea Nacional Constituyente elegida para reformar la Constitución de 1886. Quienes llevaron la vocería de esta proposición fueron exactamente los delegatarios indígenas Francisco Rojas Birri, Lorenzo Muelas Hurtado y Alfonso Peña Chepe, quienes actuaron en nombre y representación de sus comunidades indígenas y de las negritudes, ya que estas últimas no habían obtenido una delegación ante la Asamblea. Así pues, el artículo 55 transitorio apareció por primera vez en las Gacetas Constitucionales número 114 y 127, la cual fue la última que reza el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, donde finalmente fue aprobado el cuerpo del articulado. Con el surgimiento de este artículo nació la necesidad de crear un proyecto de ley que reglamentara lo allí dispuesto. Es así como aparece el proyecto de ley número 329 de 1993. La exposición de motivos del proyecto de ley número 329 de 1993 estuvo dividida en tres partes o ejes fundamentales. El primer eje fundamental se trataba de el Pacífico colombiano. En el primero de ellos, el gobierno fijará las características de la región en la cual se van a aplicar sus disposiciones, destacando como notas relevantes las siguientes. Primero, la extrema pobreza de su población.
Segundo, su gran riqueza ambiental. Y tercero, la débil presencia del Estado, cuyo aumento es necesario para desarrollar acciones en la zona. El segundo eje fundamental se refería a las acciones del gobierno. En ese caso, el gobierno presenta las acciones que pretende desarrollar en la región pacífica para contrarrestar las anteriores deficiencias. Para ello, en su momento, propuso las siguientes estrategias. Primero, el incremento de la movilidad de factores en la economía y aumento de la competencia. Segundo, la especialización de las actividades del Estado que corresponden a su función social. Y por último, la adecuación institucional a los nuevos mandatos contenidos en la Constitución Política de 1991. Ahora bien, en cuanto al tercer eje fundamental, se trató acerca del contenido del proyecto de ley, el cual en su momento se dividió en 6 puntos. Primero, que los beneficiarios de esta ley serían las comunidades negras. Segundo, establecer procesos de reconocimiento de la propiedad colectiva de dichas comunidades. Tercero, la protección de los recursos naturales y el medio ambiente como base fundamental para el desarrollo económico y social de estas comunidades. Cuarto, se hizo referencia a que los recursos mineros que abundaran en la región debían ser explotados sin deteriorar la naturaleza y bajo la fiscalización del Ministerio de Minas. Quinto, se argumentó sobre la importancia del desarrollo y la protección de los derechos de la identidad cultural de las comunidades negras. Y por último, la participación de las comunidades negras en la planeación y el fomento del desarrollo económico y social de la región. Por último, tenemos lo que es la aprobación del proyecto de la Ley 70 de 1993. Luego de haberse presentado los anteriores argumentos y haberse surtido los debates del Congreso, el proyecto fue aprobado el día 27 de agosto de 1993, bajo el título Ley 70 de 1993, por el cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política. Dicha ley creó una serie de derechos a favor de las comunidades negras del Pacífico, con los cuales se buscó principalmente otorgar la propiedad colectiva sobre los territorios que tradicionalmente habían ocupado estas comunidades. Esta adjudicación de tierras baldías fue considerada como una forma de proteger la identidad cultural de sus habitantes, el medio ambiente en los terrenos que serían entregados y solucionar un problema de pobreza e igualdad en la región.